Buenas tardes, soy Manar Halwany, profesora titular en el Departamento de Filología Hispánica en la Universidad de 6 de Octubre, El Cairo, Egipto. En el marco de la 10ª edición del Día de la Amistad Peruana Africana, me es grato presentar estas palabras sobre el documental titulado Josef, el inicio de una historia. El documental relata el descubrimiento por parte de un grupo de arqueólogos del primer cementerio de esclavizados africanos y afrodescendientes en el Perú, ubicado en la antigua hacienda de La Quebrada, en la localidad de San Luis de Cañete. Es considerado el primer cementerio de africanos y afrodescendientes en el Perú y el único de su tipo en toda América Latina. Fue parte de la antigua hacienda de La Quebrada, que fue propiedad de la Orden de San Camilo o de la Buena Muerte, la cual tenía como patrona a la Virgen del Tránsito desde mediados del siglo XVIII. Pues en el documental se destaca que en la quebrada se dedicaban al cultivo y la extracción de la caña de azúcar. Trabajo duro en aquella época, teniendo una población primigenia de 500 hombres esclavizados para el 1813. Había más de 2.500 afrodescendientes esclavizados, que constituían el 70% de la población entera del Valle de Cañete. La población tenía como figura religiosa a la Santa Ifigenia, en la capilla de la Virgen del Tránsito desde mediados del siglo XVIII. Para el siglo XVII, el 50% de la población de Lima era de origen afrodescendientes, por lo que se puede decir que Lima era una ciudad negra. La población que llegó a Perú o eran africanos que habían pasado por el Caribe o eran afrodescendientes, es decir, ya nacidos en América, antes de su llegada al Perú. Es punto todavía bajo la investigación. En 1854, el abolicionismo de la esclavitud no obedeció a ideales de libertad, sino más bien a intereses políticos. El abolicionismo fue condicionado e incluso cuestionado. Además, que perdió fuerza cuando se introdujo el elemento de la manumisión, es decir, el pago de una compensación a los antiguos dueños esclavistas por cada hombre liberado por parte del gobierno. Por último, el documental presenta la reconstrucción facial de un afrodescendiente esclavizado al cual se llamó Josef, pues el nombre común encontrado en los registros documentales dentro de la población africana y afrodescendiente en la antigua hacienda de La Quebrada. En ese sentido, se remarcan varios elementos. El primero, la reconstrucción facial sirve como medio de empatía social y humana con los antiguos pobladores africanos y afrodescendientes, así como el rescate necesario de una historia marginada del discurso oficial de la historia del Perú, pues no se habla de reyes, nobles o personas de clase alta, sino de un hombre esclavizado, trabajador en el cultivo de cañas, supuestamente marginado. Además, la propia reconstrucción demuestra una conjunción armoniosa mediante la colaboración del estudio profesional y hispánico, un reconocimiento de los errores del pasado cometidos durante un periodo colonial, pero que se busca modificar en el presente de manera simbólica. El segundo, el descubrimiento del antiguo cementerio, el cual se halla por debajo de parte de la localidad de San Luis de Cañete, es una conexión histórica, social y política con los ancestros de los actuales habitantes a nivel de la localidad, a la vez que un nexo emocional, espiritual y consanguíneo entre el pasado y el presente, a nivel personal y familiar. El tercero, por otro lado, la presencia de una santa de rasgos afrodescendientes marca un sincretismo religioso áfrico-católico, desde un discurso oficial, mientras que desde un discurso marginal, es decir, los propios
africanos y afrodescendientes esclavizados es una reingeniería imaginativa de los propios elementos de África dentro del orden hispánico, católico y virreinal. No solo mediante la creencia firme en la Santa Ifigenia, sino en la transculturalización del integrante del panteón Yoruba, el Iwa, en la figura del Arcángel San Miguel, lo cual demuestra la enorme habilidad de los afrodescendientes en mimetizar sus propias creencias de antaño en formas ajenas, pero efectivas para la sobrevivencia de las mismas. Por otra parte, el descubrimiento del antiguo cementerio es una prueba no solo del aporte cultural y simbólico de la comunidad africana y afrodescendiente en esta zona del Perú, en Cañete, sino también de su valor netamente material y económico, es decir, de que era base de toda una actividad religiosa desempeñada a cabo por la Orden de San Camilo o de la Buena Muerte. Como punto último, si bien los derroteros históricos de Egipto y el Perú son diferentes, es necesario reconocer el gran aporte material, cultural y espiritual que el pueblo africano ha dado a las naciones actuales, no solo en la construcción de su identidad, sino en las diferentes expresiones vivas que se mantienen en la actualidad. Ambos pueblos siguen siendo africanos, cada uno a su manera, y cada uno con futuros distintos, pero un pasado en común, un pasado rico y que perdura en el tiempo. Feliz día de amistad peruano-africana. Muchas gracias. Mirar el documental Josef, se me ocurrieron varias perspectivas desde las cuales se puede analizar el trabajo. Y de hecho, la ocasión histórica que ha hecho que se hayan descubierto estas evidencias de la vida de la gente esclavizada en Perú. Para mí, aparte de las cuestiones usuales, ¿no?, de las condiciones de vida de los esclavizados, que más o menos es algo que la crítica ha examinado a fondo. Es sabido que las condiciones de vida, la situación, su vida cultural, su vida social, estaba bajo presión. Pero lo que para mí me llamó la atención mucho, creo que es algo que la crítica podría considerar, ¿no?, desde este ángulo, es el hecho de que con la reconstrucción, por ejemplo, de la vida de los esclavizados, llegamos a saber la contribución fundamental que hicieron para la construcción de la República peruana. Vemos muchas contradicciones en la historia de Josef y sus compatriotas. Por ejemplo, es interesante o es sugerente el hecho de que el establecimiento de la hacienda La Quebrada fuera una hacienda que fundó gente religiosa, y de hecho fue gente religiosa que importaron o trajeron a gente esclavizada para promover las plantaciones de caña de azúcar. Así que se ve cómo la religión se junta con lo comercial, ¿no?, y tiene a la gente bajo supresión, y tiene a la gente bajo condiciones de vida difíciles, y que incluso, ¿no?,
teniendo las mismas condiciones de vida, mientras otras haciendas tenían a sus empleados asalariados. Para mí es una de las contradicciones muy importantes que hay que señalar, y es una cuestión que ha surgido mucho en la crítica de la colonización, cómo se combina la evangelización con la esclavización, la esclavitud, ¿no? Y cómo esto ha influido, o cómo estos dos han combinado con lo comercial para sacar provecho, ¿no? de la gente esclavizada. Esta es una vertiente que me parece importante que recalcar. También, para mí y hoy en día, para los afrodescendientes que están en Perú ahora, creo que el descubrimiento de los hallazgos que se hayan hecho del cementario, o desde el cementario, y los objetos que han descubierto, ¿no? Para la gente afrodescendiente, creo que es una evidencia material, ¿no? Que se pueda ver de los sacrificios, ¿no? de sus antepasados, para que Perú fuera lo que hoy en día es. Porque según el documental se ve que llegó un momento en que hacía falta esta contribución, ¿no? de gente esclavizada para que los militares pudieran, ¿no? hacer sus faenas y pudieran, ¿cómo se llama?, llevar adelante sus propósitos. Entonces, por otro lado, es una evidencia que les pone en posición para reclamar su lugar, ¿no? dentro de la sociedad, o dentro de lo que es el patrimonio histórico, cultural de lo que es Perú hoy en día. Entonces, para los afrodescendientes pueden ver estos sacrificios que han hecho sus antepasados, ¿no? y que por estas razones, entre otras, les pudieran servir de motivo de orgullo para reclamar su sitio. O sea, para mí, Josef, ¿no? podría convertirse en un héroe, ¿no? para los afrodescendientes, ¿no? porque usualmente en las historias oficiales no se ven o no se cuentan, ¿no? los héroes de gente esclavizada. Y eso también se ve en el hecho de la reconstrucción, ¿no? de la cara, ¿no? de Josef, ¿no? el juntamiento del grupo interdisciplinario como gente de arqueología, los químicos, los de, ¿cómo se llama? El sector de ADN, ¿no? para reconstruir, ¿no? la cara, o ¿cómo se llama? Para tener un lado humano, ¿no? a las personas y a los, ¿cómo se llama? los hallados que encontraron. Entonces, como el primer, se comentó en el documental que quizás sea este cementerio el único, ¿no? en todo el país, y quizás en América Latina, ¿no? y que sea Josef el único que se conozca, que se haya reconstruido. Creo que es un paso muy bueno, ¿no? hacia el reconocimiento del lugar, ¿no? de los afrodescendientes en lo que es Perú hoy en día, ¿no? Y creo que la celebración del bicentenario, ¿no? Con el tema de la libertad, ¿no? quizás se puede hacer esta conexión, ¿no? que se están dando un paso, ¿cómo se llama? Un paso bueno, un paso hacia adelante para el reconocimiento de gente afrodescendiente en Perú. Y creo que estas son algunas de los aspectos del documental que me parecieron importantes que resaltar y comentar. Así que muchísimas gracias.
Greetings, colleagues. I hope this finds you well, and thank you for the opportunity to present to you some of my ideas, but to also extend my greetings. Firstly, I would just like to thank and to congratulate the Ministry of Foreign Affairs of Peru for once again convening everyone on this important day which celebrates Peru-Africa friendship. It is quite important, and especially to do it in such a way that showcases and celebrates our common culture. The theme, of course, is the cycle of African cinema. And I think this is quite important, not only on the Peruvian side, but also on the African side, to showcase our respective heritage, to showcase also our common heritage, and essentially to reflect on where we come from as societies. It is also quite timely that the documentary Josef is being exhibited. This is an important and very timely documentary, especially because it comes still within the decade, the international decade for people of African descent. We're reminded when we watch this documentary that in December 2013, the United Nations General Assembly adopted Resolution 68-237, by which it proclaimed 2015 until 2024 to be the international decade for people of African descent, with the theme, People of African Descent, Recognition, Justice, and Development. Now, this is quite important, and I think it reflects quite closely the key themes that are touched on in the documentary. Themes like freedom, themes like a reflection on slavery, but also themes such as the common issues that continue to affect people of African descent all over the world, which are challenges of development, which are challenges of discrimination, and which are challenges of recognition. And I think this documentary does a good job, not only within Peru, but also for us on the African side, to watch it and to reflect on our common history, to reflect that even though some made that arduous journey crossing the Atlantic, and many against their will, but it is important that through such documentaries and through such exhibitions that showcase our common heritage and that showcase our history, that we may better reflect on where we come from as societies, and to reflect on the various ills and the various challenges that our respective peoples have confronted over these years in order to reach the point that they are. It also reminds us as Africans that Africa is indeed a global family, with people of African descent essentially scattered all over the world. And I think what it calls on us to do is, whilst we reflect on the very painful history that might have brought us together in the past, it is also upon us to think and to say, what kind of a future do we want to shape together as Africa, but also as Peru and as our respective continents? Because whilst our history and whilst some of the history that is depicted in the documentary speaks to that painful past, I think we are sitting at a time where it is possible in contemporary times to co-construct a future that has much more hope, a future that is both shaped by the agency of Peru and of people of African descent in Peru, but also a future that is shaped by Africans. And I think if we can create such bridges and create such platforms
that link our respective peoples, it is through that we can actually co-create a much more hopeful future. It is also important to take into account that the Constitutive Act of the African Union explicitly mentions the importance of the diaspora. In fact, it goes further and essentially refers to the diaspora, the African diaspora, as the sixth region of Africa. And that is something that is enshrined within the Constitutive Act. And a country like South Africa, which also comes from a history with a lot of pain, a history of colonialism, a history of racial discrimination, a history of injustice, it is quite important that in reflecting on this history, we open the spaces for conversations between the peoples of our respective countries. And in opening up that conversation and in opening up those bridges, it's important that not only at a government-to-government level, but also at the track 2 and the track 3 diplomacy tracks, that our respective peoples would in future find more avenues for engagement, more avenues to share not only each other's histories, but to share also the contemporary contributions. So when we think of a country like Peru, to also think of the positive contributions that have been made over the years by people of African descent. But it is also going to, I think, be important, and I think we have to challenge ourselves to ensure that our respective countries do not only look towards the North for examples and for joint conversations and for reflection. And I think if this Friendship Day should inspire us, in fact, to understand that we can, in contemporary times, engage with one another directly, not through a Western or a Northern intermediary, but we can create friendship and we can create common linkages and bridges between the people of South Africa and the people of Peru, but in broader between the people of Africa and the people of Peru. And by doing that, we can shape a more positive future, but a more positive future that is acutely aware of the history and that is acutely aware of the historical wrongs that need to be corrected by our generation. And with that, colleagues, I wish you all the best. I wish you enjoy as much as I have enjoyed watching this documentary, but that I also hope that it inspires conversations between our respective countries and between our respective people so that we can shape a much more positive future. Thank you, colleagues. Bom dia, eu sou Chouraqui Serge Tiboura, formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e atualmente secretário-geral da Associação dos Estudantes Africanos da Universidade de Brasília. Nós agradecemos pelo convite feito e cumprimentamos desde já a Divisão Geral de África e do Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores do Peru, ao corpo diplomático dos países africanos e ao público em geral. Então, em relação ao documentário Josef, que é a 12ª da edição do programa Dia de Amizade Franco-Peruana, nós, ou seja, eu, me coloco aqui representando a associação, nós queremos agradecer esse documentário bem feito e também essa amizade sempre que existiu entre o povo peruano e africano, também dessa miscigenação histórica da época de 1500, da época do mercantilismo, da época do comércio triangular e dessa grande navegação, mas também para entender bem, ela tira um contexto, ou seja, ela vai começar a ter efeito a partir da escravitude, que justifica bastante
a chegada dos africanos no Peru. Foi também uma grande realidade, porque poucos de nós sabem que o Peru também tem um marco histórico dessa chegada dos africanos no continente latino-americano, mas especialmente com essa descoberta do cemitério lá na Capia, no Peru. Então foi também uma grande descoberta para nós, africanos, e também para a comunidade científica em geral e para a história. Vou chamar isso de monumento linguística, pois ela traz a memória, ela faz pensar, ela faz reavaliar a história sobre vários ângulos. E provavelmente esse cemitério é o único na América Latina. Então, um monumento linguístico, tanto histórico, muito forte. E isso é o significado grande, o respeito grande que o Peru tenha por esse povo que lhe compõe, que é afrodescendente. Por isto que são dias que são lembrados. Então, através desse ato, através desse documentário, essa amizade franco-peruana está continuando ao bom fixo, e nós temos que agradecer muito por esse documentário feito, mas também pela consideração devida. Dito isto e caminhando pelo final do meu raciocínio, é bem conhecido que a história tem essa capacidade de impactar na construção do presente, tanto na especulação do futuro. E fazendo um paralelismo de forma, é justamente isso que é trazido pelo documentário José, de poder ajudar na construção do presente mais inclusivo, mais nas relações de amizade peruano-africana, mais aberto, onde o espaço social de inclusão, de amizade, de parceria e do multilateralismo cada vez mais crescente é desenvolvido. Então, nós queremos agradecer muito o Ministério das Relações Exteriores do Peru, do corpo diplomático dos países africanos, a comunidade científica ou a sociedade civil em geral, e nós esperamos que tenha cada vez mais edição para que continue sendo valorizado essa amizade peruano-africana. E nós mandamos um grande beijo aos afrodescendentes peruanos, e foi um prazer poder contribuir nessa linda linhagem da história do povo africano no Peru. Muito obrigado. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier le ministère des Affaires étrangères péruvien ainsi que l'ambassade du Pérou à Alger pour la possibilité et l'opportunité de nous montrer un film documentaire sur l'esclavage des Africains au Pérou. Ce film souligne l'esclavage extrêmement dur qui a été fait pour les Africains qui ont été transférés de l'Afrique vers le Pérou. Et là, ça m'a permis justement par le film d'avoir la possibilité de trouver, d'avoir des images du cimetière dans lequel ils sont en train de faire des recherches pour trouver certains éléments de cette époque très difficile que le Pérou a vécu. Dans le parallélisme que j'ai vu là pour les Africains, ça nous a donné, nous en Algérie, ça nous a fait rappeler l'occupation française qui a duré 132 ans, dans laquelle il y a eu des massacres, au même titre que je suppose qu'à l'époque au Pérou, où on était vraiment complètement en troisième zone, et heureusement par la suite, on a eu cette chance extraordinaire de pouvoir nous libérer et de pouvoir actuellement en parler.
Voilà. Et autre part, donc j'ai vu dans le film qu'il y avait la possibilité de recherche sur cette période qui permet la revalorisation des éléments, pour avoir les éléments pour la revalorisation des choses. Mais je tiens quand même à féliciter les producteurs de ce film parce que c'est la première fois que j'ai la possibilité d'avoir des images péruviennes sur cette époque qui est pénible. Je suppose qu'elle est pénible aussi bien pour les Africains que pour les habitants du Pérou. Mais de toutes les façons, je pense que ce n'est pas le premier ni le dernier film qui va être fait pour que les gens puissent comprendre un peu la situation de certains Africains qui sont passés des États-Unis chez les Américains vers le Pérou. Et je tiens quand même, malgré tout ça, c'était vraiment formidable, de remercier le ministère des Affaires étrangères péruvien, ainsi que Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Pérou à Alger, qui m'ont permis d'avoir cette chance de voir ce film qui, à mon avis, serait extrêmement intéressant de pouvoir le montrer au peuple algérien qui a vécu des affres extrêmement difficiles et qui, grâce à Dieu, grâce aux combattants, on est arrivé à notre liberté. Je vous remercie encore une fois.